Bueno, gracias como siempre por estar con nosotros. Está en línea telefónica y además le agradezco mucho al doctor Norberto Alvarado Alegría. Hay temas que obviamente están ocurriendo en el entorno no solamente electoral, sino en el entorno social de Querétaro y que pues lamentablemente ha generado enfrentamientos, algunos conflictos personales entre ciudadanos, vecinos y habitantes, específicamente en el municipio del Marqués. Hay una denuncia ya formal por violencia de género del actual regidor y también candidato a regidor Juan Aristeo Ramírez en contra de en su contra y de parte también de dos señoras de Calamanda. Ya le ordenaron al regidor no acercarse a la víctima, que también ha denunciado ante las instancias correspondientes. Incluso han dictado medidas preventivas, porque pues la han amenazado incluso hasta de muerte. Una situación obviamente y francamente que no tenemos que permitir y que también tenemos que señalar en su momento y además además de condenar este tipo de agresiones y de situaciones que lamentablemente están ocurriendo en torno a esta contienda electoral. Mi querido doctor, mi querido Norberto Alvarado Alegría, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gracias por tomarnos la llamada. Gracias. Pareciera que por lo menos esta situación se va, no quiero decir se va normalizando, se va volviendo de la vida cotidiana, pero que de repente, y lo hemos visto de diferentes maneras, por lo menos a través de las redes sociales, aquí lo estamos viendo en las imágenes, constantes agresiones a partir de lo que obviamente significa esta arenga política del proceso electoral en el que estamos inmersos, mi querido doctor. ¿Qué hay que decir a propósito de esto que está ocurriendo ya en el municipio del Marqués? Pues sí, efectivamente, es muy lamentable que se sienten hechos de esta naturaleza durante un proceso electoral. Me parece que, obviamente, como tú dices, lamentablemente se empieza a normalizar o a ver como algo normal la violencia dentro de los procesos electorales y pues esto no debe ser así, ¿no? Hoy existen una pluralidad de órganos, tanto electorales como de otra naturaleza, de protección de los derechos humanos, fiscalías especializadas en la comisión de delitos electorales, que pues me parece deben de actuar en consecuencia y de manera inmediata, porque lo que no podemos permitir los queretanos es que se normalice la violencia como parte de las actividades electorales, y mucho menos en una elección tan complicada como va a ser la que vamos a vivir el próximo 6 de junio. Sí. Estamos a una semana y 10 días de que se realice la jornada electoral. Y sí, lamentablemente en el municipio del Marqués ha habido una serie de denuncias por acciones que se han venido realizando, en particular por un grupo de candidatos que pertenecen a Morena, que forman parte de la planilla del ayuntamiento que está proponiendo Morena para el gobierno municipal del Marqués. Y bueno, pues los hemos visto como en redes sociales en los últimos días pues ha aumentado esta actividad de denuncias, de quejas que van y vienen entre ciudadanos. En este caso hay ya un par de mujeres que han salido, que se han estado en los medios de comunicación, en las propias redes sociales, se han estado mostrando videos de agresiones, lamentablemente, de algunos miembros de esta planilla del ayuntamiento que está proponiendo Morena, y que pues es muy grave. Creo que además no es un hecho aislado, porque en otros lugares del estado pues también se está generando algunos actos similares. No todos tienen la misma cobertura tal vez, pero sí es un tema que debe prender las luces y los focos del Instituto Electoral de Querétaro y de la Fiscalía General del Estado. Ya hay denuncia formal, estamos viendo además en las imágenes de parte de las mujeres que además se dicen fueron agredidas, hasta amenazadas de muerte de parte del regidor, que además ofrezco aquí los micrófonos para hacer la réplica con todo gusto para poder hablar de esta situación. Pero en términos jurídicos, mi querido doctor Norberto Alvarado, ¿qué habrá que decir y qué procedería en consecuencia de esto que estamos viendo, viviendo, conociendo a través de los medios de comunicación, sobre todo para que haya justicia y sobre todo también para evitar este tipo de agresiones, por lo menos entre los mismos ciudadanos, mi querido Norberto? Sí, claro.
Mira, en materia electoral hay una serie de procedimientos, en este caso en los tiempos de campaña e inclusive durante la jornada electoral, el Instituto Electoral de Querétaro puede conocer de un procedimiento especial sancionador Sí. que debe solventar y que debe ponerse a disposición una vez que esté solventado el expediente ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para que el tribunal aplique una sanción. Estas sanciones pueden ser desde una amonestación pública, una multa, inclusive la cancelación del registro Caray. del candidato, que si es que es un candidato, si es que es un partido político el que está realizando la violencia. Y también viceversa, si es que hay algún particular que realiza actos de violencia en contra de un candidato o una candidata o en contra de autoridades, pues también se puede promover este mismo procedimiento. Y ese procedimiento, bueno, pues procede originalmente por el uso de recursos públicos de manera indebida para campañas políticas, Sí. pero se ha venido ampliando con el paso de los años y hoy también es procedente tanto a nivel local como a nivel federal, porque también a nivel federal hay un procedimiento muy especial y recordemos que hay hasta una sala especializada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial para conocer nada más de estos procedimientos, que esta sala además tiene competencia en todo el país para conocer de estos procedimientos especiales sancionadores. En el caso de Querétaro lo conocen el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Sí. Y bueno, son procedimientos que se realizan de manera sumaria, es decir, muy rápida, muy pronta, expedita, porque precisamente lo que buscan es equilibrar y sancionar cualquier situación que suceda durante el proceso electoral. Entonces, pues lo que procede es que las autoridades electorales, si es que hay ya estas denuncias, entiendo yo que sí, efectivamente las hay, que pues resuelvan. Tendrían que proceder en consecuencia, ¿no? Tendrían que proceder en consecuencia si es que encuentran los elementos suficientes para aplicar una sanción de estas que te acabo de mencionar y que señalan la propia ley electoral. Sí, claro. Ahora, en materia federal es lo mismo, decíamos, pero también pues en materia penal recordemos que durante los últimos años ha venido habiendo una serie de modificaciones para establecer unos tipos delictivos que son relativos a la violencia de género, a delitos de odio, a delitos por discriminación, que desde luego pues también los candidatos y candidatas o los miembros de los partidos políticos pueden ser sujetos activos, es decir, pueden llegar a ser denunciados por ese tipo de delitos, pero también los ciudadanos cuando lo hacen, ¿no? Porque pues, también del otro lado tenemos al menos de manera pública en las redes, una denuncia también de una de las personas involucradas que es candidata, o candidato más bien dicho, porque es del género masculino, pues que también señala que presentó su denuncia. Entonces, bueno, pues en ambos casos, la autoridad penal, en este caso la Fiscalía, tiene que investigar y en caso de que haya elementos en la carpeta de investigación, pues vincular a un juez penal para que se inicie un proceso penal, o bien del otro lado, pues el Instituto Electoral de Querétaro también conocer de este tipo de violencia en contra de los candidatos y candidatas y aplicar las sanciones que sean correspondientes. En este caso entiendo yo ya hay una orden incluso de protección de la cual obra en la carpeta de investigación, la 14-272/2021, y que bueno, pues se acompaña en este escrito. Yo tengo aquí en mis manos la copia de este escrito original. En dicha orden se imponen las siguientes medidas al regidor Juan Aristeo Gerardo Ramírez Velázquez, conocido como el Bananas, por lo menos ahí en el municipio del Marqués: la limitación para acercarse al domicilio de la víctima, la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas o ofendidas u ofendidos, auxilio inmediato por parte de integrantes de las instituciones policíacas al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima o ofendido en el momento de solicitarlo. Es un tema obviamente importante. Esta denuncia serviría entonces como elemento fundamental para que las autoridades electorales pudieran tomar ya conocimiento y además una posición a propósito de esta situación que se vive ya en el municipio del Marqués, mi querido doctor Norberto Alvarado Alegría. Sí, desde luego, lo que comentas es cierto. Existe
una orden que también señala precisamente estas limitaciones o restricciones para esta persona en particular, sí, y que protegen a la posible víctima, y ya vamos en este momento posible porque pues todavía no hay una sentencia por parte de un juez, pero el Código Nacional de Procedimientos Civiles y las distintas leyes que se han venido dictando para proteger precisamente a las víctimas y especialmente a ciertos grupos vulnerables como son las mujeres por estos actos de violencia, pues establece que se pueden establecer o que se pueden determinar, más bien dicho, sí, esta serie de acciones que le ordena la propia Fiscalía a quien puede ser o a quien es el probable responsable de la comisión de un delito, pues para que evite seguir acosando o que evite seguir molestando o cometiendo los actos que pueden ser delictivos en contra de la víctima. claro. En este sentido, pues también el Instituto Electoral de Querétaro tendrá que conocer de esta situación en particular y en su caso pronunciarse, armar un expediente, es decir, sustanciarlo como señala la propia ley electoral, y ya que lo tenga substanciado con todas las pruebas que existen alrededor, tiene que ponerlo a consideración del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para que el tribunal aplique una sanción. Así es que eso te quería preguntar finalmente. ¿Puede y debería haber ya una sanción formal en contra del regidor y que también es candidato, aspirante por lo menos en la candidatura, en la campaña que protagoniza ahí en el municipio del Marqués el candidato Lupe García, ¿no? Entiendo yo. ¿Debería haber ya formalmente una sanción? Mira, primero tendría que sustanciarse el procedimiento que marca la ley electoral, porque desde luego pues, hay una serie de principios y de derechos que tienen que observarse, como es el debido proceso. Sí. Tú, además de ser periodista profesional desde hace muchos años, también eres abogado y lo conoces, Sí. en el sentido que tiene que darse una serie de garantías procesales para que ambas partes, tanto la que acusa como la que está siendo acusada, pues puedan defenderse, alegar lo que crean conveniente y presentar pruebas. Y ya una vez que se sustancia este procedimiento, el Instituto Electoral de Querétaro tiene que tomar una decisión y tiene que determinar si hay elementos para aplicar una sanción al candidato, al partido, o bien a la persona que está cometiendo el acto en particular, que en el caso que estamos platicando de referencia del municipio del Marqués, y digo, y para evitar alguna violación al debido proceso, no menciono expresamente el nombre de el regidor, pero ya tú lo has comentado. Sí. En ese sentido, pues puede ser desde una amonestación pública, una sanción económica que se entiende una multa, o bien el más extremo podría ser la cancelación de la candidatura de la persona de la que estamos hablando. Sin duda alguna. Sí, lo quise hacer nada más para que no quedara duda a propósito de lo que ha ocurrido también incluso en algunas otras demarcaciones, y el tema seguiría por violencia de género y bueno, pues sería cuestión de que lo revisaran las autoridades electorales a propósito de lo que ya has comentado, mi querido doctor Norberto Alvarado Alegría. Como siempre, gracias por esta participación. Hay muchos temas pendientes de los que tenemos que seguir hablando y espero que tengamos oportunidad de hacerlo, si no esta semana, la próxima, que tendremos que contar justamente con tu inteligente participación, mi querido doctor. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias, Aurelio. Una saludo a tu audiencia y bueno, recordar a la ciudadanía que si son víctimas de algún delito o alguna situación como esta que estamos comentando o similar, pues pueden acudir ante las autoridades electorales o ante las autoridades penales, en este caso ante la Fiscalía del Estado, para denunciarlo. Bueno, pues gracias otra vez, doctor. Te mando un abrazo, un saludo, estamos al habla. Que tengas buenos días. Igualmente, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Decía entonces un procedimiento administrativo sancionador ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro por violencia de género del candidato, para que en todo caso, decían también, pues se pudiera hacer, si así lo consideran las autoridades, sin violentar el debido proceso, como también bien lo señalaba el abogado, y bueno, pues que sirva justamente para que haya orden, respeto, paz y justicia ante este tipo de situaciones y amenazas que han protagonizado algunos actores
sectores o personajes políticos allá en esta zona del municipio del Marqués, en contra incluso de algunas ciudadanas que han denunciado ya ante las instancias correspondientes en la carpeta 14841, tengo aquí diagonal 2021, en aquella zona de pues la zona metropolitana de Querétaro. Son las 7:58 de la mañana, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, una pausa, regresamos para platicar aquí en cabina, en esta mesa de trabajo, con la maestra Celia Maya García, es candidata de Morena a la gubernatura del estado de Querétaro. La pausa, regresamos enseguida con más. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5.